Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, como siempre les damos la bienvenida. Más de 50 encapuchados sembraron el terror esta tarde en el centro financiero de Bogotá. Durante más de 3 horas se enfrentaron con palos, voladores y bombas molotov a la policía. En medio de los desórdenes, los manifestantes atacaron con piedras entidades bancarias y un concesionario de la zona. Los disturbios no dejaron detenidos. Los alrededores de la Universidad Pedagógica, en la calle 72 con carrera 11, se convirtieron en un campo de batalla. Encapuchados vestidos con trajes negros y con batas, desafiaron a cerca de 40 integrantes del SMAT de la policía. Los manifestantes utilizaron tablas a manera de improvisadas trincheras. La policía trató de replegar a los encapuchados con una tanqueta. Mientras las autoridades trataban de recobrar el control, varios jóvenes manifestaron su inconformismo por la presencia de los agentes antidisturbios. Los furiosos manifestantes utilizaron palos y bombas molotov. Uno de ellos comenzó con los actos de vandalismo. Así terminaron una entidad financiera y un cajero electrónico de la esquina de la calle 72 con carrera 11 y un concesionario del centro comercial Avenida Chile. Una caneca donde los jóvenes manipulaban artefactos explosivos detonó dentro de un aula de la universidad. Salieron 4 jóvenes lesionados, de los cuales presentan alguna amputación de dedos, de una mano derecha y igualmente laceraciones, lesiones en los ojos. La Secretaría de Salud valoró a un joven de 23 años que fue impactado en su ojo izquierdo por un objeto contundente. Llamó la atención de las autoridades la organización de los manifestantes, el uso de armas artesanales y la violencia con la que actuaron frente al mobiliario urbano. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación de lo sucedido. Día más que difícil en Bogotá. Mauricio, buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Pues mire, complicado, estas imágenes lo dejan a uno preocupado, triste, desanimado, muchas cosas más, porque ¿de qué hablamos? De encapuchados en los techos, lanzando explosivos artesanales, explosiones al interior del lugar, todo lo que ustedes que veían que sucedió alrededor. ¿De dónde? De una universidad, Mauricio, de un centro educativo donde se supone que se están formando personas. Nuevamente estamos ante esa situación en que el derecho a manifestarse y a protestar pues termina desvirtuándose en un vandalismo absoluto y total. No hay detenidos, que uno nos explica cómo, después de las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver, y también uno se pregunta si aquí hay infiltrados, que no serían estudiantes propiamente. Paula, la Universidad Pedagógica de Bogotá, en su sede de la calle 72, se ha convertido en el epicentro de manifestaciones universitarias en la ciudad. Esta es la segunda manifestación que sucede en menos de un mes y los bogotanos que transitan la zona o que ven los noticieros recordarán que en el año pasado se dieron manifestaciones similares con una frecuencia inusitada y con una violencia además inusitada. Eso lo que quiere decir es que esta universidad está aparentemente, digo aparentemente y ya voy a aclarar por qué, defendiendo unos principios que su mismo rector ha estado defendiendo en el debate público. Ojo, no estoy diciendo que el rector esté metido en estos disturbios, estoy diciendo, el rector de la Pedagógica ha dicho: la educación pública tiene 3 cosas de las cuales quejarse frente a las autoridades. 1, un déficit de la Pedagógica, de esa misma universidad, de 1 billón de pesos, con lo cual no han podido contratar maestros, tienen menos del 20% de sus maestros de planta, todo el resto son contratados a término fijo y eso dificulta mucho las labores de pedagogía. 2,
llenar un vacío de 13 billones, ojo, 13 billones, más de una reforma tributaria en el presupuesto de la educación a nivel nacional. 1 billón por la pedagógica, 13 billones para todo el sistema educativo. Y tercero, quejas sobre el programa Serpilo Paga, que argumenta este rector Ateortúa y otros rectores de universidades públicas le han quitado recursos del presupuesto de universidades públicas para dárselo a Serpilo Paga. Esas han sido las banderas y esas banderas han sido recogidas por estudiantes en los últimos meses para hacer sus manifestaciones. Por lo tanto, de cara al debate electoral, de cara a los candidatos, uno pensaría que se está intensificando esta presión para que los candidatos tengan una posición al respecto. Dicho lo anterior, que es una cosa, es el debate educativo, es el déficit financiero de las universidades y la educación pública que debe ser objeto de políticas públicas. Otra cosa son estos fascinerosos, porque ustedes no me vengan a decir, había unas niñas, unos muchachos, una gente que quiere estudiar y una gente que está protestando de manera pacífica, pero aquel fascineroso que estaba destrozando un paradero de bus, aquellos que se metieron a una entidad financiera, acabaron con un cajero automático, acabaron con las instalaciones de un concesionario de carros. ¿Y qué me dicen del que estaba en la azotea tirando papas bomba y tirando además bombas incendiarias? ¿Y qué me dicen de uno que tenía una bazuca? Pues no es una bazuca propiamente dicha, es para que nos entendamos, con un tubo de PVC también atentando contra las fuerzas. Después dicen que los estudiantes se quejan porque llaman al ESMAD. ¿Cómo más lidia la autoridad con fascinerosos de este estilo? Viene la pregunta de Paula, más allá del debate educativo, más allá del debate del presupuesto educativo, que es un debate que vale la pena dar, incluido el de Serpilo Paga, sin fijar posición a priori al respecto, estos son hechos de orden público. Y esto es una alteración en que, como decía Paula, muchos dicen, ahí tiene que haber infiltrados, totalmente organizados, totalmente protegidos, totalmente duchos en el manejo de esta clase de objetos explosivos. Eso no me vengan a decir que, pues, que son estudiantes preocupados por Serpilo Paga. Por lo tanto, aquí hay un problema que ojalá no siga creciendo, pero ya les digo, 2 manifestaciones en un mes no es un buen augurio, no siga creciendo de aquí a elecciones. Y ojalá el rector, y lo insisto, el rector no está metido en esto, pero tiene que lidiar con un gran problema. Defiende unas políticas educativas, las agarran sus estudiantes, se les mete gente y arman semejantes despelotes. La mayoría de los candidatos a la presidencia están por estos días con agenda privada, algunos estrenando sede como Iván Duque, otros haciendo llamado a filas como Marta Lucía Ramírez y otros recuperándose como Timochenko. Esta fue la agenda de candidatos hoy. La exfiscal general de la Nación y candidata a la presidencia de la República, Vivian Morales, se reunió en Bogotá con más de 600 rectores y docentes de colegios cristianos de todo el país. La candidata Piedad Córdoba estuvo en Tumaco y reiteró que su única alianza es con la gente, que ella va sola por lo pronto a las presidenciales. Marta Lucía hizo un llamado nuevamente a las filas conservadoras y enfatizó que las consultas de este 11 de marzo definirán, según ella, las presidenciales. Duque abrió nueva sede de campaña en Bogotá, en Teusaquillo. Vargas Lleras tuvo agenda privada todo el día. Fajardo anunció que tendría su inscripción a la candidatura presidencial en la Registraduría General mañana jueves en Bogotá. Antes se había inscrito por el movimiento Compromiso Ciudadano y ahora lo hará por la Coalición Colombia. El candidato Carlos Caicedo declaró que la coca debería legalizarse y además industrializarse, según él, para fines terapéuticos. El país es el que tiene mayor autoridad para plantear en la Comunidad de Naciones la despenalización del cultivo de estupefacientes y particularmente de la coca, así como se ha planteado el debate en relación a marihuana. El candidato de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, sigue en la Chayo, pero según su reporte médico va mejorando y será candidato a cirugía próximamente. Ordóñez hará cierre de campaña mañana en Soacha. De la Calle se reunió con la Asociación de Cajas de Compensación, Asocajas, pidiendo fortalecer el principio de solidaridad en el que se fundamentan estas instituciones. Las campañas presidenciales continúan, pero definitivamente las que sí ya llegaron, empezó esa cuenta regresivas para las elecciones legislativas que tendrán lugar este 11 de marzo. Por eso saludamos a esta hora aquí en el set al registrador nacional Juan Carlos Galindo para hablar un poco de pedagogía electoral, de todas estas cosas que hay que saber para el domingo y ejercer ese derecho al voto. Registrador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Pues mire, estas elecciones legislativas, dígame usted si es así o no, son particularmente difíciles para la gente, porque los tarjetones son extensos, aquí le sumamos consulta interpartidista. ¿Esto requiere un esfuerzo mayor por parte de ustedes de contarle a la gente que sí y que no, o los colombianos ya sabemos votar bien? No, tenemos una serie de dificultades que se refieren unas
al proceso electoral propiamente dicho, y otras que estamos viendo en la actualidad, como el tema de la desinformación, las falsas noticias, ahora hablamos. Pero en lo que tiene que ver con la organización del proceso electoral, la tarjeta electoral propiamente dicha para Congreso reviste unas complicaciones, complejidades, porque ¿no? es necesario incorporar la posibilidad de que los partidos, que los ciudadanos voten por partido y por candidato, es decir, por el voto preferente. El voto preferente hace que tengamos una tarjeta electoral de este tamaño más o menos grande, donde quepan los 16 partidos por circunscripción nacional y la circunscripción indígena abajo. Y eso complica porque muchos de los ciudadanos no saben cómo votar, particularmente en las zonas rurales. La labor de capacitación, de divulgación que estamos adelantando para enseñar a votar en esas tarjetas ha sido muy intenso. Pero por más capacitación que hagamos, pues nunca podremos llegar al 100%. Registrador, pero usted acaba de poner el tema fundamental que mucha gente se pregunta. Si yo, por ejemplo, voy a votar en una lista que tiene voto preferente, digamos, la lista del Centro Democrático tiene voto preferente y no es que yo vaya o no vaya a votar por el Centro Democrático, que quede muy claro, ¿yo puedo votar Centro Democrático y punto? ¿O tengo que votar Centro Democrático y uno de los personajes? ¿O basta con marcar uno de los personajes sin marcar Centro Democrático? ¿Cuándo se anularía el voto? ¿Cuándo sería válido? ¿Y cómo es eso? Bueno, justamente la complejidad de la tarjeta electoral de Congreso es esa. Hay unos votos que son por listas abiertas o preferentes y otros votos por listas cerradas o no preferentes. Entonces, tenemos que partir primero de que hay tres tipos de voto. El voto no marcado, que es cuando el colombiano toma la tarjeta electoral que le entregan y sin hacerle ningún tipo de marcación la deposita en la urna. O también cuando marca por fuera de la circunscripción nacional o indígena o en las cámaras territoriales o afrodescendientes, hace una X en el recuadro, por ejemplo. Este es el formato de la tarjeta electoral. Este es el mismo que vamos a tener, pero está en miniatura. En miniatura, porque esta es la capacitación a la cual le puedo mostrar. Perfecto. Entonces, esta es una pequeña ilustración en un cuadernillo de capacitación de jurados de votación. Esta es la tarjeta electoral. Entonces, el voto no marcado es que no haya ninguna marca en él y se deposita tal cual, o que le coloquen una marca acá o en sitios donde no pueda quedar incluido dentro de alguna casilla de marcación. Esos votos no tienen ningún efecto. Eso ni suma ni resta. Ese es voto no marcado. El voto válido. El voto válido es aquel que permite distinguirle al jurado de votación y a la demás ciudadanía que hubo una intención del votante de votar por un partido o por un partido y un candidato. Y dentro del voto válido, entonces, tendríamos que tener varias formas de marcación. Si tenemos lista de voto preferente, que es aquella donde en la casilla esta aparece el logotipo y unos números, eso es lista abierta o preferente, es donde podemos marcar de dos formas. Marcamos el logotipo del partido y el número de nuestro candidato. Eso es una forma de marcar. La otra sería solamente marcamos por el candidato, pero como ese número de candidato está dentro de la casilla, en este caso del Partido Conservador, se entiende que es el número 35 del Partido Conservador. Claro. Esas dos formas de marcación de voto de lista. Y discúlpeme, lo interrumpo ahí, registrador, porque tengo entendido que uno puede llegar a la urna con un papelito que diga el nombre de su candidato y el número, pues para que uno no se lo olvide y pueda votar más rápido y por quien quiere votar. Uno lo puede llevar en un bolsillo guardadito que no sea exhibido, pero es una ayuda que se le permite al votante, dada la complejidad misma del tipo de votación. Pero les voy a seguir con la explicación. Para listas cerradas o no preferentes, ¿cómo es la casilla de marcación? Es una casilla que aparece el logotipo del partido, pero no aparece ningún número. Ningún número.
¿Por qué? Porque el partido dijo, mi lista es tal cual, de candidatos es tal cual. Allí la marcación puede ser una X así y es totalmente válida, o sobre el logotipo también, igualmente válida. ¿Y qué tipo de marca hay que colocar? Puede ser una X, puede ser un resaltado, puede ser un circo, una carita feliz, cualquier tipo de marcación que determine que la intención del votante era esa, es un voto válido. Y el voto nulo es aquel donde no podemos distinguir por quién se quería votar. Entonces, un voto nulo, por ejemplo, es cuando yo hago esto. Sí, ahí ya se anula todo el voto. O cuando hago esto, no sabemos por quién se quiso votar, o porque marco un número acá y otro número acá. Registrador, rápidamente déjeme hacer una pregunta que es súper importante, y es: ¿a qué hora vamos a tener los resultados? ¿A qué hora se compromete usted que vamos a saber? No, bueno, yo no me puedo comprometer. Siempre se compromete y siempre cumplen, además. ¿Usted sabe cuál es mi respuesta en estos casos? A ver. Yo me comprometo con algo. Me preguntan cuándo va a haber resultado, registrador, ¿a qué horas va a haber resultado? Yo digo, muy rápidamente. Entonces los esperaremos. Claro, ¿por qué? Porque dependemos del trabajo de los jurados de votación. ¿Y a qué voy? Vamos a tener resultados de consultas rápidamente, porque va a ser la primera labor de escrutinio que van a adelantar los jurados. Segundo, Senado de la República, y tercero, Cámara. Pero tengamos en cuenta que el jurado, con 944 candidatos para Senado, se puede demorar entre 3 y 4 horas en las labores de escrutinio de mesa. Pongamos, terminan 4 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche están terminando y luego transmiten resultados a los centros de procesamiento de datos y nosotros a consolidar. Luego pienso yo, hacia las 10, 11 de la noche podríamos tener unos resultados alrededor del 85-90% de las cámaras. Bueno, ojalá así sea, y ojalá usted desayune el lunes temprano y no por allá a las 4 de la tarde. No, mi jornada empieza el día domingo muy temprano a las 3:30 de la mañana para despachar material electoral y culminaremos seguramente en la madrugada del día lunes. Perfecto, registrador. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado de aquí. Importante que las personas vayan sabiendo, a medida que se acorta ese tiempo para el día de las elecciones, qué deben hacer y cómo votar de manera correcta. Registrador nacional Juan Carlos Galindo con nosotros aquí esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Y justamente a 4 días de esas legislativas, nuestra editora política Jennifer Sáenz preparó una guía didáctica para las próximas elecciones del 11 de marzo. Oigan, ¿no les parece que esas elecciones del 11 de marzo son un chicharrón y nadie las entiende? Pues resulta que vamos a votar por 3 cosas. La primera, Senado; la segunda, Cámara; y la ñapa, vamos a votar consultas interpartidistas. Es importante que usted sepa que no va a votar por las presidenciales en esta ocasión del 11 de marzo. Eso es hasta el 27 de mayo. Pero además tiene que saber que tampoco va a votar ni por la consulta animalista, ni por la consulta anticorrupción, ni tampoco por la de los salarios de congresistas, que es súper importante, pero lo va a hacer hasta el 27 de mayo. Bueno, ahora sí vamos al grano. Este es el tarjetón que a usted le va a aparecer en la mesa de votación. Y si se da cuenta, hay unos que aparece el partido con muchos numeritos a los lados y luego aparecen partidos sin numeritos a los lados. ¿Esto qué significa? Eso es lo que se conoce como listas abiertas y listas cerradas. Las que tienen muchos numeritos son listas abiertas y las listas que aparecen sin numeritos solamente se puede votar por el partido. Entonces, usted puede votar por el partido, por los participantes del Senado o de Cámara, que son los numeritos que vemos acá, o tercero, por la circunscripción. No se olvide que si usted vota por un partido, pone su X acá, y luego vota por otro partido, pone su X acá, se invalida el tarjetón. No se les olvide que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Así que usted y yo tenemos que ir a votar concienzudamente. Los esperamos. La policía de Bogotá sigue tras la pista de los responsables de robar 2 tulas con dinero que transportaba un camión de valores. En el hurto, un vigilante resultó herido. Los robos contra entidades financieras vienen al alza en la capital. El cinematográfico robo ocurrió a las 6 de la mañana en la Avenida de las Américas con carrera 68, justo al frente de un conocido almacén de cadena. La información que tenemos es que llegaron en un vehículo Hyundai gris y unas motocicletas y venían armados. Según versiones policiales, los 7 delincuentes estaban armados con fusiles y hacen parte de la denominada banda Los R7, con presencia en la ciudad de Cali.
Los hombres despojaron al conductor del vehículo de las llaves e ingresaron directamente a la cabina, de donde se llevaron 2 tulas con dinero. El monto hurtado aún no ha sido especificado por las autoridades. El escolta de la empresa Atlas pues ingresa hasta la entidad financiera para pedir la autorización para descargar el dinero cuando sale y autoriza a los vigilantes que van dentro del vehículo de la empresa para que descargue el dinero. Es ahí cuando interceptan los delincuentes a los vigilantes. En el intercambio de disparos, el escolta del carro de valores fue impactado en la ingle y trasladado a la clínica de Occidente, donde se recupera satisfactoriamente. Si habían parrilleros en la motocicleta, no tenemos esa información y el tema de recompensa está en estudio. La policía ejecutó un plan candado en el sur de la ciudad para tratar de dar con el paradero de los responsables. Solo este año se han presentado 10 hurtos a bancos, una cifra preocupante, pues durante todo el 2017 hubo 27 casos. Estamos, Mauricio, ante una banda absolutamente organizada dedicada a este tipo de robos, de dinero en grandes cantidades, porque fíjese usted que en lo que va corrido el 2018 pues ya se han registrado 10 casos de robos a bancos, es decir, esto no es casual lo que sucedió hoy. De acuerdo, es casi la mitad de todo lo que sucedió en el año anterior. Y Paula, los televidentes se preguntarán por qué en un noticiero de este estilo ponen en los titulares robo a carro, no sé qué, si sé cuánto. Primero, por la frecuencia, porque es muy indicativa del aumento de la inseguridad en la ciudad. Pero segundo, por la modalidad, el uso de fusiles, Paula. Claro. Es decir, atracos a mano armada, por supuesto nadie quiere ver y por supuesto nadie se quiere habituar a ellos. Pero están los de las motos que se bajan con una pistola, con qué sé yo. Fusiles, hágame usted el favor. Eso quiere decir que estos R7 de la banda que se origina en Cali, que tiene sus raíces en Cali, como le decía Fabián en la nota, es una banda totalmente organizada. Les doy un par de datos para que dimensionemos lo que ha venido sucediendo en la ciudad frente a la inseguridad. Homicidios en el país y en la ciudad han caído afortunadamente y tiene muchísimo que ver con el proceso de paz, tiene muchísimo que ver con la pacificación de algunas zonas del país, no con todas las zonas del país. En el país cayó 10% el año pasado frente al 2016 el número de homicidios. En la ciudad 12%, cayó incluso más en Bogotá. ¿Más seguros? En ese frente, pero en otros frentes fatales. El hurto, que es la cifra que nos ocupa, aumentó en el país 17% el año pasado, bastante, y en la ciudad 60%, es decir, que es un aumento totalmente aterrador. Hay 3 hipótesis, las hemos mencionado en este noticiero. Una, la desaceleración económica ha hecho que aumente el desempleo y el desempleo entre los jóvenes es el doble que el desempleo promedio del país. Es decir, unas cifras en las que verdaderamente nadie justifica absolutamente nada, pero si se trata de explicar que aquí se robaron una cosa, que se metieron a un almacén, que agarraron y se robaron un celular, pues uno dice quizás la hipótesis tenga que ver con el desempleo juvenil. Esto no tiene que ver con eso. Segunda hipótesis, la desmovilización de las FARC y la posibilidad de que gente que ha estado toda su vida viviendo con un fusil en la mano, de repente diga, me voy para la ciudad a ver qué es lo que encuentro allí. Seguramente la delincuencia urbana ha venido aumentando por eso y lo anticipábamos cuando estábamos en el proceso de paz. Se pasa de una violencia en los campos a una delincuencia urbana. Pero a juzgar por la manera como opera esta banda R7, tampoco ese es el caso. Esto es delincuencia organizada, sofisticada y totalmente articulada. Ustedes se acuerdan que en Bogotá, hace unas cuantas semanas, cuando trataron de robar la camioneta de una mujer embarazada que la dejaron cuadripléjica, la banda venía desde Medellín. En este caso, la banda viene desde Cali. Bogotá se ha vuelto el epicentro o el escenario donde confluyen bandas organizadas que se alimentan de todo lo anterior, pero que están organizadas desde tiempo atrás, y ojalá que la inteligencia de la policía y la inteligencia de las autoridades termine desarticulando las bandas. Nada se logra agarrando unos ladrones aquí y allá que los sueltan al otro día si no se desarticula la estructura criminal. 13 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional fueron neutralizados en las últimas horas por parte de las fuerzas militares. En el operativo denominado Relámpago Rojo murió uno de los cabecillas de esa guerrilla. El operativo Relámpago Rojo fue ejecutado en primer lugar por la Fuerza Aérea, que bombardeó el lugar en donde se encontraban los integrantes del Frente Darío Ramírez Castro del ELN. Dio como resultado 13 miembros del Ejército de Liberación Nacional neutralizados, 10 muertos en desarrollo de operaciones militares y 3 capturados heridos. Tras los enfrentamientos en tierra que se extendieron por más de 2 horas, se confirmó la baja de alias Cachaco, cabecilla del Frente Darío Ramírez Castro.
y fue cabeza de finanzas, fue cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Anorí, del Frente Capitán Mauricio, y desde el 2012 ejercía como jefe de la columna del Bajo Cauca. Minutos después, las autoridades reportaban la incautación de 5.3 toneladas de cocaína en el Golfo de Urabá, con lo cual se llega a más de 60 toneladas de cocaína pura incautada en el último año. Las bandas ahora acumulan debido a la gran persecución de la fuerza pública, no la pueden transportar en grandes cantidades, lo hacen en pequeñas cantidades que van guardando en bodegas, contenedores, caletas. Las 5.3 toneladas incautadas al Clan del Golfo iban a ser enviadas hacia Bélgica, en donde el valor de venta alcanzaría los 314 millones de dólares. Después de conocerse las declaraciones de la Fiscalía en donde se aclaraba que el candidato Gustavo Petro no había sido impactado con arma de fuego, su escudero político, Holman Morris, declaró al respecto su inconformidad. Petro se reunirá con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y luego acudirá a un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando hablar sobre lo ocurrido en Cúcuta el viernes pasado. Holman Morris, su nodo estratégico de la campaña, se pronunció al respecto. Los hechos de la ciudad de Cúcuta demuestran la falta de seguridad, una falta de previsión para proteger al candidato Gustavo Petro, donde tiene mucho que ver el alcalde de esa ciudad, para no proveer, digamos, la seguridad pertinente a Gustavo Petro. Esa va a ser una cita muy importante donde se pondrá en conocimiento de estos hechos. Petro ya ha acudido a la Corte Interamericana en el 2014, cuando fue destituido de la alcaldía de Bogotá por supuesto mal manejo de una crisis de basuras a finales del 2012, con base en una decisión de la Procuraduría. Y mucha atención que la clínica Chayo entregó hace unos minutos un nuevo parte médico sobre la salud de Timochenko. Hacemos contacto con Dayana González, quien nos amplía la información. Dayana, buenas noches. Buenas noches. Según la información entregada por la clínica, Rodrigo Londoño tiene una enfermedad pulmonar crónica con tipo efisema con bula que compromete el tejido de sus órganos. Asimismo, los especialistas aseguraron que el candidato por el partido de las FARC tiene obstrucción en una arteria cerebral interna derecha, por lo que también están adelantando estudios complementarios. Según esto, la clínica ha asegurado que la cirugía ha sido postergada y se realizaría una vez se descarten estos riesgos, o si de alguna manera la situación médica del candidato empeora, lo que llevaría a que se hiciera una intervención de manera urgente para Rodrigo Londoño. Esta es toda la información que se tiene hasta el momento por la salud del candidato por el partido de las FARC. Desde el centro de Bogotá, Dayana González, Red Más Noticias. Dayana, gracias por la información. El Tribunal Superior de Bogotá dio 48 horas al expresidente Álvaro Uribe para retractarse de un trino publicado por el senador el pasado 10 de febrero sobre el periodista Daniel Coronel. En el mensaje, Uribe aseguraba que Coronel procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral y que sus negocios con el narcotráfico siguen impunes, refiriéndose a una publicación del Comunicador en la que revela un correo de alias Don Berna, el cual relaciona al expresidente con la muerte de Pedro Juan Moreno. Uribe, por su parte, pidió a través de su cuenta de Twitter que se investigue al columnista, pues asegura que Coronel emplea procedimientos turbios contra su familia y contra él. Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía solicitó el archivo del proceso en contra del exdefensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, por supuesto acoso sexual a quien fuera su asistente personal, Astrid Elena Cristancho. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia dejó en libertad al senador del Partido Cambio Radical, Bernabé Celis. Esto después de que el congresista fuera detenido en el norte de Bogotá por la policía tras un llamado por violencia intrafamiliar y su esposa, la supuesta víctima, fuera trasladada a la clínica Reina Sofía y Celis a la estación número 24 de la policía. Sin embargo, después de que la mujer acudió a la Corte Suprema, donde aseguró que se trataba de un malentendido y que resbaló por la escalera, el alto tribunal concedió la libertad al legislador.
8 familiares de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela fueron condenados a 9 años de prisión por un juez especializado de Bogotá que los encontró culpables de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales. El proceso fue llevado a cabo por las presuntas irregularidades en la venta de drogas de La Rebaja, la cual al parecer seguía en manos de la familia Rodríguez. Y hay polémica en Tunja por el paseo de 82 funcionarios de la Contraloría Departamental a Panamá que se llevó a cabo entre el 3 y el 5 de marzo. El jefe de la dependencia asegura que no tocaron dineros públicos para la actividad. El escándalo comenzó con esta resolución fechada el pasado lunes 26 de febrero, en donde el Contralor de Boyacá autoriza un paseo a Panamá. Que dentro de las actividades a realizar por el Fondo de Bienestar Social se encuentra pendiente una de integración, dentro de la cual se conmemorará el Día de la Mujer y del Hombre. El fin de la actividad que se llevó a cabo el pasado fin de semana era romper la rutina, las costumbres sedentarias y liberar el estrés laboral. No tuvimos en ningún momento ninguna solicitud por parte del señor Contralor. Por su parte, el Contralor afirma que los recursos públicos no se tocaron para este paseo, sino que se hizo a través de un fondo de bienestar social, que se sostiene del recaudo de dinero de sanciones impuestas a funcionarios del departamento. Son recursos que nadie ha tocado, que están destinados única y exclusivamente a nuestra labor administrativa y funcional, y esos dineros ustedes pueden revisarlos y se han manejado con toda la pulcritud del caso. Hicimos el evento, un evento que fue para 82 funcionarios de la Contraloría y que valió 124 millones de pesos. ¿Por qué Panamá? Porque es el destino más barato que había. La polémica por el viaje se da en medio de otra discusión por la sede de la Contraloría, que en este momento se encuentra en los pisos 5 y 6 de la Lotería de Boyacá, pues el edificio que iba a ser utilizado para este fin es un elefante blanco abandonado hace más de 20 años. El comportamiento de la inflación va mejor de lo esperado y hay espacio para una nueva reducción de tasas de interés. Unos intereses más bajos serán un incentivo adicional para lograr un mayor crecimiento de la economía. El reporte del DANE de inflación para febrero es 0,71% y para los últimos 12 meses de 3,37% es positivo. Hace un año era del 5,18%. Hay que recordar que los salarios para este año, en particular el salario mínimo, aumentó en 5,9%. Un efecto que esperan analistas como el rector de la Universidad del Rosario y algunos comisionistas es que continúe la baja en las tasas de interés. El Banco de la República tiene mucho margen de maniobra, incluso para seguir bajando tasas de interés, y por lo menos nos podemos dedicar a lo esencial, que es cómo logramos aumentar el crecimiento de la economía. Claramente hay una opción de bajar por lo menos a 4,25%. También se espera que los bancos bajen los intereses para el consumo. El sistema financiero tiene que hacer un esfuerzo también para reducir tasas de interés, porque ese es el camino a través del cual podemos reactivar la economía. Y que la industria comience ahora sí a levantar cabeza. El país tiene que hacer un esfuerzo en diversificación de oferta exportable, y yo creo que allí sí se necesita un acompañamiento de política pública al sector empresarial para que eso se logre. Estructuralmente, para mi gusto, hay problemas de fondo. Unos costos tributarios muy altos, unos costos de logística y transporte muy altos, unos costos de energía muy altos. Preocupa que en época preelectoral el populismo gane espacio. Con el cuidado, naturalmente, de que en las decisiones no caigamos en esa visión del populismo que tanto daño le está haciendo al mundo entero. Hay llamados de atención sobre la economía colombiana y propuestas políticas sin respaldo no son bien recibidas. Y atención a esto, el DANE informó que amplió el plazo para el diligenciamiento del censo electrónico hasta el 12 de abril. El proceso vencía el próximo jueves. Según el director del DANE, Mauricio Perfetti, durante la última semana se ha registrado una alta concurrencia y un uso masivo de la plataforma. Desde el 9 de enero y hasta hoy a las 3 de la tarde, más de 2.734.000 personas residentes en Colombia se habían censado electrónicamente. Los picos recientes ocasionaron demoras en el tiempo de respuestas, explicó el DANE. Regresamos y es momento para hablar de la información internacional. Un agente doble ruso fue envenenado junto a su hija en Inglaterra y el gobierno del Reino Unido cree que Rusia podría estar detrás del ataque. Se trata de Sergei Skripal, un agente doble ruso que fue condenado en el año 2006 a 13 años de prisión y quien en el año 2010 fue parte del mayor canje entre Washington y Moscú desde la Guerra Fría.
Debo decir que si las cosas terminan siendo como varios miembros de los dos partidos de la casa sospechan, creo que debemos tener una seria conversación acerca de nuestro compromiso con Rusia. El gobierno ruso aseguró no tener nada que ver con el envenenamiento de Skripal, mientras que él y su hija Julia se combaten entre la vida y la muerte en el hospital distrital de la ciudad de Salisbury, a 140 kilómetros de Londres. Un avión ruso se estrelló y sus 39 pasajeros perdieron la vida. La aeronave tenía como destino una base militar rusa al occidente de Siria. Según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, la aeronave habría sufrido una falla técnica y descartó que se tratara de un ataque por parte de los rebeldes sirios que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad. En el 2016, un avión ruso cayó en territorio sirio y los 92 tripulantes también perdieron la vida. La justicia de Brasil negó un habeas corpus que había interpuesto el expresidente Luis Inácio Lula da Silva para evitar ir a prisión. 5 jueces del Tribunal Superior de Justicia rechazaron de forma unánime un recurso interpuesto por los abogados del exmandatario. Con esta decisión, Lula da Silva podría ser encarcelado en abril de este año. El ex jefe de Estado fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. El Senado de Florida aprobó la restricción en la venta de armas y votó a favor de armar personal en los colegios, excluyendo a los profesores. Aunque no incluye una prohibición a las armas de asalto, como solicitaron a los legisladores, los sobrevivientes de la masacre, con 20 votos a favor y 18 en contra, fue aprobado el proyecto de ley de seguridad pública Marjorie Stoneman Douglas. Según la iniciativa, ahora la edad mínima en Florida para comprar un rifle o una escopeta es de 21 años. El plan incluye también destinar $400 millones para reforzar la seguridad en los colegios y atender problemas de salud mental. Y ahora es momento para recibir a unos nuevos invitados. Ustedes ya veían rápidamente, vienen con guitarra en mano a hablarnos de música colombiana. ¡Qué belleza! Se trata del dueto Renaceres, Príncipes de la Canción 2017. Hablarán con nosotros de la edición número 32 del Festival Nacional de Música Colombiana. Esto va a ser en Ibagué, en Tolima, Mauricio, para que usted no se lo pierda. Y además nos van a hablar del concierto de gala que preparan en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para este jueves. Recibimos a Marco Fidel Castro, por este lado. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenas noches. De estar acá en tu programa. Y saludamos también a Carlos Andrés Yepes. Buenas noches. Muy buenas noches, muy contentos. Bueno, música colombiana, qué chévere cuando uno recibe este tipo de invitados porque pues sí, los géneros evolucionan, entonces una entrevista a un reggaetonero, otro reggaetonero y otro reggaetonero, pero llegan ustedes a hablarnos de música colombiana. ¿En qué momento se atravesó la música colombiana en su vida y dijeron, queremos hacer esto para siempre? Bueno, nosotros digamos que tenemos una vena artística por parte de nuestros padres, crecimos en ese ambiente familiar, en la sala de la casa, en donde se reunían a tertuliar y a recibir esta música colombiana y ahí nos enamoramos, cada uno desde su casa, pero digamos en ese mismo ambiente, entonces nos enamoramos y ahí seguimos. ¿Y cómo termina en una familia llegando hasta tan abajo este tipo de tradición? Porque uno dice, bueno, sí, los padres juegan un rol definitivamente, pero ustedes no son excepcionales. Hay muchos jóvenes en conservatorios que en lugar de agarrar el bajo eléctrico, agarran el tiple, agarran y empiezan a meterse por distintos ritmos y distintos colores de la música colombiana. Es cierto, en el eje cafetero es algo cotidiano. Lo que tú decías, en las facultades de música del país no solo están haciendo jazz, rock, géneros modernos, como tú también decías, se está tomando la música colombiana nuevamente, se está dando un contenido académico maravilloso. Bueno, pues qué interesante, hablemos un poco de lo que viene en este Festival Nacional de Música Colombiana. Le contábamos a nuestros televidentes en la edición número 32, esto va a ser del 12 al 19 de marzo y siempre se le hace homenaje a un dueto. ¿Cuál va a ser este año? Bueno, se va a hacer un homenaje al maestro Rodrigo Silva, que era del dueto Silva y Villalba, y también se va a hacer un homenaje muy especial para los compositores de este año, que son Guillermo Calderón y Doris Zapata. Entonces, digamos que van a interpretar todos los duetos, obras de estos dos artistas, y nosotros en el concierto del Julio Mario Santo Domingo y en el concurso, pues también vamos a hacer música de Rodrigo Silva. Y el concierto del Julio Mario Santo Domingo van algunos de los que están en Ibagué, todos los que van a Ibagué, ¿o solo ustedes los privilegiados? ¿Cómo es la cosa? Este 8 de marzo estarán Príncipes de la Canción, unos de años anteriores, como el dueto Tradiciones de la Ciudad de Bogotá, como Rojas y Mosquera del Tolima, nosotros que somos de Caldas, un cierre magistral de las clásicas del amor, y pues los invitamos para que celebren el Día Internacional de la Mujer allá. Pueden conseguir en primera fila las boletas. ¿Ya vieron a dónde me tienen que invitar? Claro que sí. Marzo, ustedes decían ¿no? mujer.
Mi mamá me dice que quiere que ustedes canten una canción. ¡Epa! A ver, peticiones, muy bien, adelante. Bésame morenita. Con el mayote de los Bragues, claro que sí. Afortunadamente la tiene, Camilo. Claro. Estábamos aquí sufriendo. Complaciendo a la mamá de Camilo. No le gusta el reggaetón ni nada de eso. Entonces vamos con un pedacito de Bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita, que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, que chupan, que más sabroso, y así me lo dice mi morenita, que me está pidiendo que... Ya estamos de vuelta y antes de nuestro cierre hoy en Pasión por los Perros, Mark Lee invita al doctor Jorge Corredor para conversar sobre mitos en el mal aliento en los perros. Llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Buenas noches y nos vemos mañana. ¿Saben ustedes de dónde viene el mal aliento? ¿Por qué se produce el mal aliento? O también, ¿cómo lo podemos ayudar a mejorar? Hoy vamos a hablar de ese mito, porque les cuento además, todos los perritos tienen mal aliento. Algo que les quiero confesar es que a todos los perritos les puede dar mal aliento. Lo importante es que sepamos qué hacer, ¿sí o no, doctor? A todos los perros les puede dar mal aliento, como usted dice, por problemas de gingivitis, que llamamos también problemas periodontales, por problemas renales, por problemas gástricos y un sinnúmero de condiciones de salud que hacen que el aliento de nuestros perros no sea el mejor. Lavarle los dientes a los perros con un cepillo de dientes de cerda suave y con cremas dentales especiales para ellos. Segundo, darles huesos de res largos para que por acción mecánica ellos limpien sus dientes y no hayan esos problemas eventuales de gingivitis. ¿Se puede usar ese famoso bicarbonato de sodio? Maravilloso, maravilloso. Es bueno, es saludable y tiene esa textura grumosa. Se hace como una pasta, ¿no? Exacto, podríamos mezclarlo con agua, hacer una pasta y que eso ayude a que raspe los dientes y que no se empiece a subir por las encías hacia arriba y empiece a dañarlas. Que es lo que realmente hace mucho daño, ¿no? Exactamente. Doctor, se habla de muchos líquidos y cositas adicionales que se ponen en el agua y que se le ponen en la boca al perro para mimetizar un poquito ese mal olor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Podemos escoger cosas que no son buenas para el animal, que nos pueden crear toxicidad, como los aceites esenciales que mucha gente los utiliza. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Por eso los invito a que nos sigan siempre. Y si necesitan resolver alguna duda, escríbanme pasionporlosperros@redmasnoticias.com. Yo tengo pasión por los perros.